Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al 10º cumpleaños de nuestra jornada científica, de estas jornadas científicas, y bienvenidos a esta tercera mesa con el título que veis ahí, Cuidados centrados en la persona. Hay autores que dicen que para investigar de los criterios, de unos ciertos criterios que hay, de 5 criterios que hay, por lo menos tiene que cumplirse uno. Estos criterios son conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Con que tenga uno, ya estaría justificada la investigación. Esto lo podemos resumir en 2 cosas. ¿Para qué y para quién? Bueno, ahí lo tenéis fácil porque lo tenéis en el título. ¿Para qué? Para ofrecer los mejores cuidados. ¿Y para quién? Pues para la persona, para nuestros profesionales. Os tengo poco que contar sobre esto porque sois todos expertos en investigación conveniente, relevante y práctica. ¿Por qué? Porque todos los años os vais de vacaciones. Entonces, ¿para qué? Pues para ir de vacaciones todos los años al sitio más chulo que encontréis, de la manera más sostenible para vuestro bolsillo, pues eso es investigación, es vuestro para qué. ¿Para quién? Bueno, en mi caso, por lo menos para 2 adultos, un niño de 6 y una niña de 11. En vuestro caso, pues para quien consideréis, para las personas más importantes para vosotros. Os invito a disfrutar de esta tercera mesa de las jornadas y os animo a que os fijéis en las ponencias, en el para qué y en el para quién. ¿De acuerdo? Y sin más, la primera mesa, la primera ponencia, corre a cargo de Vanessa Aladro-San, que es fisioterapeuta del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y su título es Tratamiento multidisciplinar en paciente ingresado con lupus eritematoso sistémico y traqueotomía, a propósito de un caso. Adelante, Vanessa. Buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer al comité organizador por realizar estas jornadas y al científico por haber contado con nosotros para exponer este trabajo. Presentamos un trabajo, 2 fisioterapeutas del clínico y 2 logopedas. Nuestros nombres, Vanessa, Carolina, Laura y Feli. Antes de nada, comentaros lo del conflicto de intereses y lo de que está aprobado por el CEIM. ¿Y qué es el lupus eritematoso sistémico? Bueno, pues es una enfermedad autoinmune caracterizada por una actividad anormal del sistema inmunológico. Como presenta múltiples manifestaciones clínicas, su diagnóstico es muy difícil. Pero en el 2019 llegaron a un consenso en que como criterio indispensable tenía que haber anticuerpos antinucleares en las pruebas de laboratorio. Las manifestaciones clínicas que vamos a centrarnos nosotros, los fisioterapeutas, son en el sistema musculoesquelético y los logopedas en la vía aérea superior. Comentar que en este tipo de pacientes, cuando hay una intubación, pueden presentar unas estenosis subglóticas, están más predispuestos a ello. Y voy a pasar a presentar nuestro caso, que como comprobaréis es bastante... Voy a intentar resumirlo lo máximo posible, pero bueno, tuvo muchas intervenciones, entonces voy a intentar resumirlo al máximo. Fue una mujer de 70 años que acude al servicio de urgencias por debilidad progresiva y dolor generalizado de 2 semanas de evolución. Le impedían realizar sus actividades de la vida diaria y también notó cómo se le inflamaba la boca. Entonces le tuvieron que hacer una fibroscopia donde se observó un edema de aretinoides, que es una manifestación poco frecuente pero muy grave en este tipo de pacientes, y una ligera paresia de las cuerdas vocales, por lo que se tuvo que intubar y ingresar en UCI para una ventilación mecánica. Tras remitir este episodio, se intentó extubar, pero por el mal manejo de las secreciones de este paciente se tuvo que hacer una traqueotomía. Pasó 41 días en UBI, en un mes y pico, y ya cuando su estado lo permitió, subió a planta, que fue donde la conocí. Entonces allí estuvo pues como otro mes casi, hasta el 9 de mayo del 2023. Nuestras intervenciones, tanto como fisioterapeutas como logopedas, consistió en terapia respiratoria para mejorar la capacidad respiratoria del paciente y el mejor manejo de secreciones, terapia física, trabajando grandes grupos musculares. Primero realizamos ejercicios activos asistidos por el fisioterapeuta y luego pasamos como en las diapositivas, ejercicios activos contra gravedad en miembros inferiores, miembros superiores. Cuando mejoró el estado del paciente, se realizó ejercicios resistidos con bandas elásticas en diferentes posiciones
Y llegamos a trabajar con pedalinas, ejercicio aeróbico, ya que hay diferentes estudios que aconsejan el ejercicio aeróbico de 150 minutos a la semana para mejorar el estado general de este tipo de pacientes. Y como terapia logopédica, también trabajamos la coordinación y el equilibrio para evitar las caídas que antes habéis dicho del paciente frágil. Este paciente era bastante frágil, lógicamente, y ya pasamos a la terapia logopédica. Es muy importante la higiene oral en este tipo de pacientes para hacer las degluciones mucho más seguras y evitar las aspiraciones que pueda haber. Entonces, queremos entrenar las habilidades deglutorias y hacen varias técnicas nuestras compañeras. El protocolo de EPCHIS de hielo, que son mini hielos así chiquitines, que degluten con ello y hacen una estimulación deglutoria y la hacen segura. Luego está una técnica que es muy conocida, que se llama la técnica del aireado. Los que habéis visto Masterchef y estas cosas lo están haciendo muy a menudo ahora mismo, pero realmente su nombre es espuma comestible estabilizada. En ella se introducen sabores significativos para el paciente, como puede ser un zumo, un café o incluso una cerveza, y se genera sensación de sabor en boca y no hay una deglución como tal porque no hay bolo normalizado. Entonces ya me estoy poniendo nerviosa porque ya me queda medio segundo. Por último, el entrenamiento de la musculatura de la deglución. Se realiza un barrido lingual para mejor control de la lengua y se introduce la maniobra de Mendelssohn. Como resultados, en fisioterapia realizó cambios posturales por sí misma, transferencias cama-sillón y paseos cortos hasta el baño, que es súper importante para ellos. Eliminación de secreciones sin necesidad de aspiración, tanto en fisioterapia como en logopedia, y en logopedia tuvimos que mantener la PEG por falta de seguridad en la deglución. Y por último, como conclusiones, comentar que se recomendó al paciente que continuara con fisioterapia para mejorar el equilibrio y el estado general y conseguir una marcha autónoma, y en la logopedia para intentar reintroducir alimentación por vía oral e intentar la decanulación. Esta paciente a día de hoy está yendo a tratamiento ambulatorio al servicio de logopedia de nuestro hospital y lo están tratando nuestras compañeras. Espero que os haya gustado, es un caso muy interesante y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Vanessa. Damos paso ahora a María Nieto de la Marca. Con el trabajo efectividad de una intervención educativa en pacientes en tratamiento con sistema híbrido de asa cerrada, páncreas artificial. El sistema híbrido de asa cerrada, también llamado páncreas artificial, está formado por 3 componentes: una bomba de insulina, un sensor continuo de insulina y un algoritmo automatizado. El sensor continuo de glucosa emite información cada 5 minutos hacia la bomba. Esta recibe la información y, gracias al algoritmo, es capaz de administrar al paciente la cantidad de insulina, tanto en forma de basal como en forma de bolos, cada 5 minutos, según las necesidades que necesita cada uno en cada momento. Existe ya suficiente evidencia científica que avala el uso de estos sistemas, pero es necesario que el paciente tenga un entrenamiento técnico y, además, un nivel avanzado de educación en diabetes para su uso. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la efectividad de una intervención educativa en pacientes con diabetes tipo 1 en tratamiento activo con sistema híbrido de asa cerrada en una consulta de educación terapéutica en diabetes. Y para ello realizamos un estudio prospectivo de mayo a julio del 2023 en todos los pacientes con diabetes tipo 1 adultos que ya usaban este sistema con una experiencia mínima de 3 meses. Hicimos una intervención educativa en 2 tiempos. En un primer lugar se hizo una educación grupal con 4 o 5 pacientes con una duración de 90 a 120 minutos en la que explicábamos el uso y el manejo de este sistema. En todas estas intervenciones educativas usábamos el mismo sistema y les explicábamos todo de la misma manera. Y luego hicimos una segunda intervención telefónica individual en la que valorábamos las dudas del paciente y además explicábamos y analizábamos con él las descargas de la bomba. Estudiamos variables clínicas y antropométricas, variables glucométricas en la descarga de la plataforma Kerlin Profesional, tanto al inicio como al mes, y analizamos el grado de satisfacción inicial con el tratamiento mediante el cuestionario Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire y el grado de conocimiento, tanto al inicio como al mes,
mediante el cuestionario Diabetes Knowledge Questionnaire. Al analizar estas variables, objetivamos que 23 pacientes incluimos en este estudio con una media de edad de 40 años, casi el 70% eran mujeres, con una experiencia de más de 15 meses utilizando el sistema híbrido de asa cerrada, tenían una glucemia media inicial ya de 142 miligramos por decilitro y una variabilidad de casi un 30% medida mediante coeficiente de variación. La satisfacción inicial fue de 32 puntos sobre 36 y el grado de conocimientos inicial de 27,7 sobre 35. También evaluamos el porcentaje de tiempos en rango, objetivando que ya un 80,5% de los pacientes estaban entre 70 y 180 y, además, por encima de esto no llegaban a un 20% y por debajo, entre menos del 70 y menos de un 54%, ya no sumaban más de un 2%. Si lo analizáis y comparáis con las recomendaciones del consenso internacional, podemos observar que estos pacientes ya partían de tiempos en rango dentro de los objetivos. Y al comparar los resultados tras la intervención educativa al mes frente al inicio, pudimos observar una mejoría estadísticamente significativa en el grado de conocimientos, aumentando estos de un 27,7 puntos a 30,4. Y además también objetivamos una mejoría significativa reduciendo el porcentaje por encima del tiempo en rango en pacientes que ya tenían más de 180 miligramos por decilitro desde un 15,8%, reduciendo a un 14%. Se analizaron también el resto de variables y se objetivó una mejoría, una tendencia a la mejora, aunque no significativa, en distintos parámetros como aumento del tiempo en rango, disminución del indicador de glucosa, disminución del porcentaje diario de autocorrecciones que realizaba la bomba, así como una reducción en la frecuencia del cambio de equipo de infusión que hacían los pacientes. En el resto de variables no se observaron cambios significativos. Al evaluar estos resultados, podemos concluir que la educación terapéutica en diabetes es efectiva en pacientes con sistema híbrido de asa cerrada y alto grado de satisfacción, aumentando su nivel de conocimientos y mejorando parámetros clínicos que ya estaban en objetivos como el indicador de glucosa, el tiempo en rango o tiempo por encima de rango. Por lo cual sería necesario protocolizar visitas de reciclaje en educación terapéutica en diabetes en todos estos pacientes con el sistema, independientemente de su control metabólico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Discúlpame que antes no dije que eras enfermera de consultas de endocrinología del Clínico de Valladolid, pero creo que todos se han dado cuenta. Ahora pasamos a Pedro Prieto Zambrano, enfermero especialista en familiar y comunitaria de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este, que nos presenta su trabajo Enfermero comunitario en Castilla y León, una apuesta segura. Buenas tardes. En primer lugar vengo a visibilizar la figura del enfermero comunitario y aprovechar para acercar los dos niveles asistenciales y pues contar un poco qué se hace en atención primaria, cómo se hace, quién lo hace, y simplemente os voy a pedir una cosa, y es que trasladéis vuestra mente por un momento durante 5 minutos a la atención primaria para que comprendáis un poquito mejor todo lo que os voy a contar, ¿vale? Bueno, ¿qué es el enfermero comunitario? El enfermero comunitario nace en marzo de 2023 en la Zona Básica de Salud de Pajarillos. Con esto no quiero decir que las enfermeras, médicos, trabajadores sociales hasta ahora no hayan hecho enfermería comunitaria, pero sí es cierto que es la primera vez que se apuesta por una figura que haga única y exclusivamente, que ya es bastante, el abordaje comunitario de la población. Entonces, pues creo que es una figura muy potente que Castilla y León está apostando por ello. Otras comunidades autónomas pues ya llevan bastante tiempo, como es Asturias, Andalucía, Comunidad de Madrid y creo que es un paso bastante importante. ¿Qué hacemos en atención primaria? Abordamos al individuo, familia y comunidad. Yo estoy implicado específicamente en la comunidad para conocerla de una forma más cercana, detectar necesidades y pues acercar nuestros cuidados y romper esas barreras con el sistema sanitario. Por supuesto, promoviendo la salud y el bienestar, favoreciendo el sentido de pertenencia y cooperación. En este caso, pues se ha iniciado en la Zona Básica de Salud de Pajarillos y como digo, fomentando la participación de la población y asegurando un nivel de participación comunitaria, un nivel 4. Y quiero que leáis participación comunitaria. La comunidad participa en sus cuidados y en su salud y es una de las principales responsables en todo esto.
Tenemos que alejarnos de un modelo patogénico que tradicionalmente es el que se ha llevado a cabo y centrar nuestra atención en un modelo salutogénico, es decir, ver la salud en términos positivos, fomentando las habilidades, las capacidades, los conocimientos, las herramientas que tiene la población en todo esto de la comunitaria. Como digo, este proyecto nace en marzo de 2023 en la Zona Básica de Salud de Pajarillos y los principales objetivos os estoy dando resultados hasta junio de 2023. De junio hasta ahora pues hemos seguido avanzando en esta figura, lo cual es algo a destacar. La dinamización de las redes comunitarias, como digo, fomentando el sentido de pertenencia y cooperación. Una de mis principales funciones es hacer más fácil pues el trabajo de todas esas personas y, por supuesto, yo unirme a esas redes que ya están creadas. Y os vengo a hablar también de ese análisis de situación de salud que hice en estos primeros meses de estas 2 zonas básicas. En esa primera etapa yo me encargué de reunirme con referentes a nivel nacional en comunitaria, me entrevisté a través de entrevistas semiestructuradas con informantes claves del barrio para tener una visión mucho más real y saber un poco en qué medio me iba a mover. Y otras de las cosas que hice fue llevar a cabo encuestas de salud en las consultas de pediatría, tanto en el Centro de Salud de Circunvalación como en el Centro de Salud de Tórtola. En total se recogieron 200 encuestas en las cuales preguntábamos no solo temas de salud, sino teniendo en cuenta otros determinantes sociales que conllevan finalmente a desigualdades en salud y que tenemos que tener en cuenta en nuestra práctica asistencial. Consiste en un estudio mixto en el cual tanto cuantitativo como cualitativo y la parte cualitativa queda recogida en nubes de palabras. Como digo, en total se recogieron 200 encuestas. En estas nubes de palabras se preguntó sobre salud, qué visión tenían del centro de salud. En cuanto a la educación, ahora hablo de determinantes sociales, educación, seguridad, relaciones sociales, expectativas de futuro, vivienda, medio ambiente, ocio y tiempo libre. ¿Y con qué objetivo? Con un principal objetivo de pues saber guiar mis intervenciones, que seamos lo más efectivos posible y que sobre todo escuchemos a la población. Yo creo que cometemos en ciertos momentos un error de pensar que lo que para nosotros como profesionales es importante también lo es para la población y creo que tenemos que tener en cuenta esas necesidades sentidas de la población y por supuesto cotejarlas con las necesidades normativas que nos corresponden a nosotros como profesionales. En estas encuestas, pues haciendo como un análisis preliminar, en temas de salud a la población que acudía a consultas de pediatría de los centros, pues le preocupaba temas de alimentación, ejercicio físico, uso de pantallas, primeros auxilios, drogodependencias y quizá pues no estamos llegando de la forma adecuada. Y bueno, pues destacar un poco también el resto de determinantes. La población de Pajarillos pues tiene una serie de características específicas, hay mucha multiculturalidad, hay población vulnerable a la exclusión social. Entonces, bueno, pues esa atención obviamente es diferente con respecto a si lo comparamos a otras zonas de Valladolid. En cuanto a la convivencia en las diferentes etnias, diferentes culturas, sí es cierto que se respetan, pero hay ciertas tiranteces, sobre todo a lo mejor en la etnia gitana y los árabes, ¿no? La población árabe, cosas que hay que tener en cuenta, obviamente. En cuanto a seguridad, la población demanda mayor seguridad, sobre todo en una zona concreta de Pajarillos, que es la zona del 29 de octubre. Y bueno, por destacar algo más, tener en cuenta también la infraestructura de las casas. Muchas personas me comentaban que pues, sufren desahucios, sino ellos personalmente familiares, conocidos, tienen humedades, falta de calefacción y eso al final, como digo, son determinantes sociales que repercuten en la salud y que conllevan a desigualdades. Y como conclusiones, pues fomentar la acción comunitaria, que la acción comunitaria al final es dinamizar esas relaciones, sobre todo focalizando en nuestra principal, o sea, no solo únicamente, pero sí haciendo mayor atención a la población con mayor vulnerabilidad a la exclusión social. Y a partir de ahora, que como digo, estos son resultados hasta junio de 2023, a partir de ahora pues yo sigo trabajando, yo me acerco a las asociaciones, me acerco a los grupos poblacionales, la verdad es que es algo maravilloso de disfrutar, me acerco a colegios, institutos, como digo, para detectar necesidades y dar las intervenciones lo más eficaces posible. Por supuesto, fomentar la educación para la salud, la educación para la salud y la promoción en los centros de atención primaria y bueno, pues continuar con un mapeo de activos, que esto es algo meramente comunitario que consiste en trabajar con la población y que vayan identificando en un mapa que veis ahí diferentes activos que benefician en su salud y su bienestar, con el objetivo todo esto de recoger esa información y utilizarlo en las consultas de atención primaria para hacer una prescripción social. ¿Esto qué quiere decir? Que si viene un paciente a mi consulta diciéndome que quiere iniciar actividades de actividad física, pues yo sea capaz y tenga la información suficiente de qué lugar en la zona básica de salud está realizando esa tarea, ¿no? Y creo que es algo muy potente y que Castilla y León haya apostado por esto me parece fundamental. Por supuesto, se necesita que esta apuesta sea a medio y largo plazo. Yo digo que es para siempre porque la población
lo necesita y así lo demanda y lo agradece muchísimo. Y bueno, pues os dejo bibliografía. Obviamente en ámbito hospitalario pues puede interesar un poquito menos, pero yo siempre guío mis intervenciones en base a evidencia científica y en base a lo que dicen las guías. Aquí tenéis una, aquí tenéis otra y aquí tenéis la tercera. Y de verdad que bueno, pues me siento privilegiado de representar a esta figura y cuando me acerco a la población, a esas asociaciones vecinales, a esos lugares donde comentan su día a día, pues conoces realmente cómo vive la población, su salud y, por supuesto, teniendo en cuenta otros determinantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Es el turno ahora de Mónica Santos Arranz, enfermera de la consulta de Enfermería de Neumología, situada en la planta 10ª este del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con el trabajo análisis del grado del control del asma por medio del test Asthma Control Test. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias al Comité Organizador y Científico por aceptar el trabajo y, como no, a la Unidad de Apoyo a la Investigación, porque a mí por lo menos me ayudan mucho para hacer este tipo de trabajos que, bueno, algunas nos cuestan un poquito. No hay conflicto de intereses, el informe del CEIM. El asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por una inflamación crónica de las vías aéreas que afecta a todos los grupos etarios. Tiene una prevalencia global del 4,3%. Presenta una alta morbilidad tanto en niños como en adultos y tiene un gran impacto sobre los sistemas de salud por el número de visitas a urgencias a causa de reagudizaciones que en ocasiones derivan en ingreso hospitalario. El manejo individualizado de este paciente es imprescindible dada la variabilidad de los síntomas, el tipo de tratamientos disponibles y el impacto clínico de la enfermedad. La valoración del control del asma se realiza, entre otros aspectos, a través de la evaluación de síntomas mediante cuestionarios. Cada paciente que vemos en la consulta se le realiza este test, ¿vale? ACT, que llamamos el Asthma Control Test, objeto de este estudio. El objetivo principal del estudio pues, es evaluar los síntomas que tienen los pacientes con asma para valorar el grado de control. Y hay otro objetivo específico que era evaluar la percepción de dichos pacientes que tienen sobre el grado de control de su asma. El estudio es un diseño descriptivo retrospectivo que se realizó a 80 pacientes que acudieron a la consulta de enfermería del Hospital Clínico en el segundo semestre del 2022. Las variables utilizadas fueron edad, sexo y los ítems del test ACT, ¿vale? Que os lo voy a explicar un poquitito. Es un test con 5 ítems en el que se valora la frecuencia en la que el primer ítem es la frecuencia con la que se impide realizar las actividades diarias, ¿vale? Va de 1 a 5. 1 es que siempre están impedidos para hacerlo y 5 es que nunca les impide. La falta de aire, ¿vale? La frecuencia con la que le falta también va de 1 a 5. Los síntomas nocturnos, que se indicarían mal control, que se despierten por la noche antes, con tos, con sibilancias, con dificultad respiratoria, también va de 1 a 5. La percepción que tiene, el inhalador de rescate, si le utilizan, ¿vale? Cuánto le utilizan, también esa frecuencia se valora entre 1 y 5 puntos. Y por último, la percepción que tienen de su asma, de ese grado de control de cómo está su asma, ¿vale? También va de 1 a 5. Todos estos ítems se valoran dentro de las 4 últimas semanas, ¿vale? No importa lo que haya estado en otros meses, dependiendo de la frecuencia con la que le hayamos visto, pero siempre es valorable de las 4 últimas semanas. Se hace un contagio de todos los puntos y bueno, pues el total, que sería 25 puntos, es que está el asma totalmente controlada. Entre 20 y 24 puntos está bien controlada y 19 o menos pues no está controlada, ¿vale? Se realizó un análisis estadístico de todas las variables recogidas en una base de datos creada con los resultados de dicho test de obligado cumplimiento por parte de cada paciente que acudía a la consulta de enfermería, relacionándolos con sexo y edad. Y los resultados pues, fueron los siguientes. Se vio que la media del test fue de 20,65 puntos, con lo cual daba buen control. Fue significativamente estadístico que, según la edad, es el grupo de más de 70 años el que más percibe que su asma está bien controlada, en un 71% de la muestra. También se vio que el grupo de mayor edad es al que menos le impidió realizar sus actividades diarias, en un 81%, y ese grupo femenino, con un 49% en nunca y un 39,2% en una vez a la semana o menos, el que menos utilizó su inhalador de rescate. En los otros rasgos se ve que donde se utiliza con más frecuencia lo utilizan menos, por eso es una señal de buen control.
Por lo tanto, podemos concluir que los pacientes asmáticos tienen su asma bien controlada, pero que se puede mejorar aún más, ¿vale? Porque la media fue de 20 puntos y el tope de totalmente controlada son 25. Esto responde al objetivo principal. El grupo de mayor edad es el que más percibe que su asma está bien o totalmente controlada y son a los que menos les impide realizar las tareas diarias, ¿vale? Que responde al objetivo específico. Y el grupo femenino es el que menos utiliza su inhalador de rescate. Por lo tanto, como implicaciones para la práctica clínica, se necesita diseñar estrategias educativas que incluyan formación e información necesaria para lograr el autocuidado del paciente con el fin de conseguir un total control del asma. En definitiva, para mejorar su calidad de vida, sobre todo en menores de 70 años, que son los que, según este estudio, peor perciben el control de su enfermedad. Todo ello desde la consulta de enfermería de neumología. Bibliografía consultada. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Es el turno ahora de Ana Falagán Martín, enfermera del Servicio de Traumatología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Con el trabajo, grado de conocimientos y ansiedad en pacientes sometidos a una intervención de prótesis total de rodilla. Gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer al comité organizativo y científico por permitirnos estar hoy aquí, y también me vais a permitir agradecer al resto de mi equipo, que bueno, soy yo la cabeza que está aquí, pero bueno, llevamos 2 años trabajando juntas y por fin está dando ya sus frutos todo este trabajo. Bueno, a modo de introducción, deciros que según el estudio PISE del 2016, la población española, aproximadamente el 14%, va a padecer o padece ya artrosis de rodilla. Según el estudio CDE del 2020, por cada 100.000 habitantes se implantaron en España aproximadamente 138 intervenciones. Todo el mundo sabemos que esta cirugía conlleva un elevado gasto sanitario y aproximadamente la estancia que viene siendo en el hospital son de 5,8 días. Sabemos que esta cirugía genera un impacto muy importante tanto a nivel físico como emocional en el paciente y también en los familiares. Deciros que en el Hospital Clínico en el año 2022 se implantaron 203 prótesis totales de rodilla y la estancia media fueron de 5,68 días. Actualmente os podemos decir que a fecha de noviembre ya llevamos implantadas más de 300 y esa estancia se ha visto reducida considerablemente, aproximadamente incluso llegando a un día. Cuando los pacientes nos llegaban a la planta, nos planteábamos preguntas porque veíamos que era muy repetitiva las preguntas que ellos venían haciéndonos. El tiempo de estancia, el tipo de cirugía, no se acordaban del tipo de anestesia, no se acordaban si les habían mandado traer la medicación o no, qué tipo de calzado. Entonces, pues nos planteamos cómo podíamos mejorar el hecho de que estos pacientes vinieran con el conocimiento y con menor ansiedad. Así que bueno, hicimos una revisión bibliográfica y lo que vimos es que en otros hospitales en España había escuelas de rodilla que estaban dando muy buenos resultados, hablaban de la importancia de la intervención enfermera, que era muy eficaz, que permitía empoderar al paciente de manera que ayudaba a aumentar sus conocimientos y a disminuir esa ansiedad, y sobre todo también por parte nuestra, por la parte sanitaria, conseguíamos optimizar esos tiempos de enfermería. Entonces nos planteamos nuestro estudio. Nuestro objetivo fue identificar conocimientos en los pacientes que iban a ser intervenidos de prótesis total de rodilla y también de su grado de ansiedad. ¿Qué estudio realizamos? Un estudio transversal descriptivo cuyo criterio de inclusión fue los pacientes ingresados en nuestra planta para implantación de una prótesis total de rodilla primaria. Como criterios de exclusión, pacientes que no tuvieran ni recambios, ni infecciones, ni fueran movilizaciones de rodilla. Nos ha durado desde diciembre del 2021 hasta marzo del 2023, con un total de 150 encuestas recogidas, a través de una escuela ad hoc, donde recogimos datos sociodemográficos, de conocimiento y también de ansiedad, para lo cual utilizamos escalas tipo Likert y para la escala de ansiedad, la escala de Ámsterdam, la escala a país. Introdujimos los datos en un programa estadístico, SPSS, en la versión 24.0 y llevamos a cabo el pilotaje de la encuesta. ¿Qué resultados obtuvimos? A nivel sociodemográfico podemos decir que nuestros pacientes tienen una media de edad de 7,47 años, siendo el grueso el grupo femenino, un 55 frente a un 45 de hombres. En cuanto al índice de masa corporal, consideramos interesante su estudio y vimos que la media estaba en 27,6, es decir, están en estado de sobrepeso. En relación al estudio, a los estudios que poseían, el 67% poseía estudios primarios y al preguntar por las actividades básicas de vida diaria, el 80% de los pacientes que nos vienen a ingresar son autónomos.
Cuando ya indagábamos un poquito más en la entrevista y preguntábamos sobre los conocimientos que tenía en el tipo de anestesia que le iban a realizar, prácticamente el 57% decía que tenía desconocimiento total o un conocimiento bastante bajo. Si ya nos íbamos a la técnica quirúrgica, se reducía un poquito, pero seguía siendo de un 47% los pacientes que mostraban desconocimiento o conocimiento bajo. Quisimos saber si había diferencia en este conocimiento entre hombres y mujeres y no encontramos prácticamente diferencias significativas, un 70 frente a un 77 en el caso de las mujeres. Donde sí que vimos que había diferencias era en el conocimiento de si estos pacientes, tras una intervención quirúrgica, tenían que llevar a cabo rehabilitación. En el caso de las mujeres, el 75,9% de ellas sí que sabían que habría que realizar una rehabilitación posterior frente al 54,5% de los hombres. Para la medición de la ansiedad utilizamos la escala de Ámsterdam, el punto de corte es mayor de 11 y el 68% de los pacientes que nos ingresaron presentaba ansiedad. Si ya preguntamos un poquito a qué se debe esa ansiedad, en cuanto a la anestesia, el 30% comentaba que estaba muy preocupado o extremadamente preocupado. Si hablábamos del procedimiento quirúrgico y de la ansiedad que le provocaba este hecho, hablamos también de un 33-34% muy preocupado o extremadamente preocupado. Por lo tanto, nosotros sí que comprobamos en nuestro estudio que hay un desconocimiento y un déficit importante de conocimientos en cuanto al procedimiento y a la anestesia que se les va a realizar en la intervención quirúrgica. Esto unido a la ansiedad tanto en pacientes como en familiares. Tenemos que admitir que nuestro estudio tiene una serie de sesgos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tiempo de lista de espera. Daros cuenta que pasan unos meses desde que entran en lista hasta que les operan. Esa información se disipa. Hay problemas diferencias de encuestadores, también el deseo de agradar siempre por parte del paciente y problemas en la comunicación como la hipoacusia. ¿Qué implicaciones ha tenido esto para nuestra práctica después de realizar este estudio? Pues que hemos considerado importante la creación de una escuela de rodilla que actualmente ya está puesta en marcha en el hospital. Hacemos sesiones con los pacientes de 50 minutos, una hora y estamos viendo que es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos intervenciones enfermeras desde el inicio. La enfermera es un referente a lo largo de todo el proceso, permitiendo empoderar al paciente porque va a incrementar sus conocimientos y disminuir su ansiedad, de esta manera consiguiendo una excelencia en los cuidados. Y ya, como consecuencia, lo que también hemos visto que conseguimos es optimizar el tiempo y recursos tan necesarios que tiene el personal sanitario. Y con todo esto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Es el turno ahora de Rocío Lozano Pérez, jefa de unidad de enfermería de la Unidad de Medicina Interna de la 9ª planta del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con el trabajo Necesidades de los cuidadores de pacientes hospitalizados sobre educación para la salud. Estudio transversal. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en nuestro día a día convivimos con los cuidadores habituales de nuestros pacientes y ellos son fundamentales en la humanización del cuidado que se lleva a cabo en el hospital. Pero la falta de conocimiento sobre cuidados les ocasiona una gran carga emocional y una falta de implicación. Informar y educar a estos cuidadores principales es fundamental para involucrarles en el cuidado de los familiares y aumentar así la satisfacción de estos. Nosotros nos hicimos 2 preguntas: cómo son los cuidadores de nuestros pacientes y cuáles son sus inquietudes en cuanto a necesidades de educación para la salud en conocimientos de cuidados. Nuestro objetivo fue identificar las necesidades de estos cuidadores de pacientes hospitalizados en nuestra unidad sobre educación para la salud. Hemos utilizado un método transversal, hemos recogido los datos a través de una encuesta en formato papel. Hemos pasado esa encuesta de mayo a julio del 2023 y se lo hemos entregado a los familiares de pacientes ingresados en nuestra planta que estuvieran implicados en los cuidados. Hemos tenido variables de cuidador y de paciente que están ahí especificadas. Esta es la encuesta que utilizamos. Bueno, la encuesta la elaboró fue elaborada por el equipo investigador con búsqueda bibliográfica y consenso entre enfermeras y pilotaje en la unidad. Conseguimos los siguientes resultados. Nuestros pacientes, el 56% son mujeres y un 43% son hombres. La edad media es de 81,3 años. El 92% de nuestros pacientes son dependientes y de esa dependencia casi el 50% tienen una dependencia total. De la parte que son independientes, bueno, no, esto no.
De los que no vivían en residencia, el 56% tenían algún tipo de ayuda. Los que no vivían en residencia eran un 73% más o menos. En cuanto a las características de nuestros cuidadores principales, vemos que el 62% son mujeres, que la edad media es de 61,7 años y que la mayor parte de los cuidadores son hijos de los pacientes o cónyuges. En cuanto a las necesidades educativas que identificamos, fueron prevención de caídas un 64%, cuidados en pacientes desorientados un 53%, alimentación, estreñimiento, texturas un 50%, prevención de úlceras por presión un 45% y cómo realizar alguna técnica de cuidado un 37%. Nos llamó la atención que casi un 65% fuera de que nos pedían educación sobre prevención de caídas. Todos sabemos que en nuestro hospital tenemos implantada la guía de caídas, que tiene dos recomendaciones que implican al paciente y a la familia, pero vemos que esto no es suficiente, entonces igual tendríamos que tener en cuenta a estos pacientes y a los familiares para ver cuáles son sus inquietudes y escuchar las propuestas de mejora. En cuanto a las conclusiones, con este estudio hemos podido identificar cuáles son las necesidades que tienen nuestros cuidadores principales que tienen para el cuidado de los pacientes a su cargo. Esto nos motiva a diseñar estrategias dirigidas a responder esas necesidades y hacerles partícipes en el cuidado. En cuanto a la implicación a la práctica, se nos han ocurrido realizar semanas temáticas con un tema principal, con actividades con pacientes y familiares y así conseguir decisiones compartidas y un paciente activo. Esta es la bibliografía y muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Pues solo me queda daros la enhorabuena por vuestros trabajos y por vuestras magníficas intervenciones. Ayer hablé con cada uno de vosotros para preguntaros por vuestros para qué y vuestros para quién en estos trabajos. Los para quién, están claro, todos coincidisteis en que eran los pacientes, la familia, ese binomio. Y a veces incluíais también a los profesionales, obviamente también encaminado a que vuestros compañeros ayuden a dar los mejores cuidados a los pacientes. Al final, ¿para quién son los pacientes? Los para qué, tengo aquí un resumen de todos sus para qué. Espero que los hayáis detectado todos y solo me queda deciros que para que no nos vayamos más del tiempo, pues se tendría que terminar esta mesa. Así que muchas gracias a todos.